El tema de hoy le he titulado Volviendo a casa. Quiero que sepas, si hay alguien aquí que posiblemente ha venido por primera vez, o alguien que se fue de la iglesia por alguna dada razón, quiero que sepas que esta es tu casa. Aquí es donde tú perteneces. Hoy quiero hablarles acerca de eso, que es volver a casa, regresar a Dios. Y quiero estar enfocado en el libro de Lucas capítulo 15, la parábola del hijo pródigo. Y la verdad que ese es un mensaje general, pero específicamente para aquella oveja perdida y confundida muchas veces, que se ha alejado de los caminos de Dios por alguna dada razón. Y pues como es un evento de jóvenes también, tiene que ser un mensaje general, pero a la misma vez para los jóvenes, que posiblemente ya no quieren saber nada de Dios, de sus padres o de la iglesia. Quiero decirte algo: no cometas el error que cometió este joven en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas capítulo 15, que él se salió de la cobertura paternal y maternal sin algún tipo de bendición. Y el ejemplo del hijo pródigo nos debe de servir como una advertencia. Di conmigo: la parábola del hijo pródigo tiene que servirme como una advertencia. Si te vas a ir, tiene que ser con la bendición de tu padre, porque si lo haces fuera de esa voluntad, vas a tener muchos problemas. Y la parábola del hijo pródigo, pues es una historia que muchos conocemos. Es la primera conferencia en todas las conferencias, en todos los encuentros. Y es de que un hijo que se aparta le pide a su padre: oye, quiero que me des todo lo que me pertenece a mí. Usualmente uno sabe que su herencia lo recibe cuando papá y mamá mueren. No tengo tiempo para meterme en ese tema teológico, pero ese es that's what's common. Mi mamá, mi papá se mueren, pues si hay una herencia, como el hijo mayor me dan el 80% a mí, y el 20 y el 10 se lo dan a Jefferson, y el otro 10 se lo son bromas ¿verdad? Pues él le pide su herencia, el padre se lo da. ¿Y qué es lo que hace él? Se va a vivir su vida, vive la vida loca que para él le parece que es la mejor vida, gasta todo su dinero, vive una vida miserable. La Biblia no especifica, Jesús no especifica cuánto tiempo fue que él estuvo viviendo como ese tipo de vida. Pero si era un padre que le dio su herencia, se puede decir que fue corto, porque un niño que recibe su herencia así, significa que el papá era rico, y significa que el niño, ese muchacho, ese joven, estaba acostumbrado a una buena vida. Me imagino que se levantaba a las 11 de la mañana, se levantaba a las 12 de la madrugada, se levantaba a la 1, ¿verdad? No tenía responsabilidades como muchos hijos de los ricos. Es por eso que si usted estudia la historia, se da cuenta, son muy pocas las familias ricas, ¿verdad? Cuando digo ricos, no ricos, digo ricos en finanzas, que es el papá, usualmente el que saca a la familia de la pobreza. Su hijo, usualmente it's very slim las estadísticas, cuando el hijo de ese papá que levantó esa empresa, que él también puede mantener esa empresa. Usualmente quiebra después de que el papá muere, ¿verdad? Porque muchas veces los padres lo que hacen es que le dan la vida fácil a los hijos. Y pues entiendo también, si yo fuera rico, pues quisiera que mis hijos disfruten de la vida que posiblemente que yo no puedo disfrutar. Pero muchas veces eso lo que le está haciendo a usted es un daño a su hijo, porque no le está enseñando responsabilidad. Yo me acuerdo, mi papá me decía, yo a la edad, cuando tenía 13 años, yo iba a cortar no sé qué, porque pues en el español usted sabe, no sé qué es lo que iba a cortar usted. y miren, yo era bueno para los estudios, amada iglesia, buenísimo. O sea, no era bueno, pero y en el tercer grado yo me recuerdo que pues estaba a punto de repetir el grado, y mi papá me amenazó con esto: si tú no me pasas este grado, me dijo, te voy a mandar a El Salvador por el verano. No, le dije yo, esa fue la amenaza suficiente que necesité. Hermanos, pasé con un 65.
Y cuando él miró la tarjeta, me dijo, con 65, usted me dijo que lo pasara. Le dije yo. ¿Verdad? Entonces, muchas veces no se le enseña responsabilidad a los hijos. Este hijo no le duró, la fiesta no le duró tanto tiempo, porque al ratito se dio cuenta que la vida no era fácil. Consiguió posiblemente su primer trabajo apacentando cerdos. Y hermanos, eso ha de ser feo. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí es donde se dio cuenta. Wow, sí que tenía la vida muy buena en la casa de mi papá. Tomó la decisión. Y es por eso que esta historia no solo es sobre el hijo, también nos enseña, es una enseñanza para nosotros hoy. Dios quiere que regresemos a casa, pero también como padres y líderes debemos de estar listos para recibir a los que se han ido lejos. Lucas capítulo 15 versículo 21 dice: y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tú. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro más gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hay dos cosas que podemos aprender de esta parábola. Di conmigo, dos cosas. Uno es la actitud del hijo, la otra es la actitud del padre. En resumen de esta parábola es que el hijo fue un muchacho que lo tenía todo, su papá le dio todo, se dio cuenta del error que él había cometido, se dio cuenta que no era fácil, no fue la mejor decisión que él había cometido, y decide, ¿tú sabes qué? Voy a tener que regresar a casa. Regresó a casa, pero él tenía la certeza que su padre lo iba a aceptar. Vemos la actitud de su papá. No importó cuán mal le haya pasado, el papá siempre no estaba ahí para decirle, bueno, te lo dije. Como muchas veces nosotros recibimos eso de parte de nuestros padres cuando cometemos un error. ¿Te fue mal? Bueno, me alegra que aprendiste. ¿Qué es lo que pasa? Cuando usas ese tipo de vocabulario, tus hijos ya no te buscan cuando les pasa algo malo. Prefieren hacer sus cosas, contarle a sus amigos todo, sus problemas, en verse a sus padres, y después se enojan. Yo soy tu único amigo, yo soy el que te da de hartar, perdón la expresión, yo soy el que te doy todo en esta casa. Pero hermanos, sí, usted es el padre, usted es la madre, ustedes son los que proveen, pero si quieren esa confianza tienen que ganársela también. ¿Y cómo se la pueden ganar? Cuando su hijo falla, en vez de darle una patada al suelo, levántelo. Si cometen un error, perdónenlo, levántenlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros recibimos de nuestro Padre Celestial. Imagínense si Dios se pusiera de la misma manera con ustedes, de la misma manera que nosotros somos con las otras personas, cuando se trata del perdón. Perdono, pero no me olvido. Decimos aquí en el altar, sí, te perdono. Hablo de mí, ¿verdad? Pero cuando miro a esa persona en la calle, ni lo quiero ver. Señor, ¿soy yo o él? Dios siempre nos espera con los brazos abiertos. Di conmigo, Dios siempre nos espera con los brazos abiertos. Dile a la persona que está al lado tuyo, el primer punto es: Dios quiere que estés cerca, no lejos. No importa cuán lejos hayamos ido, Dios está esperando que volvamos a Él. Él no está ahí para juzgarnos, sino que está para recibirnos con amor. Di conmigo, con amor.
Versículo 24, perdón. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El hijo, después de haber desperdiciado toda su herencia en una vida desordenada, regresa a casa con la intención de pedir perdón. El padre, al verlo de lejos, corre hacia él, lo abraza y lo besa, y luego celebra su regreso con una gran fiesta. Hay dos cosas que podemos ver aquí cuando se trata de la decisión del hijo. Y lo primero es que él decidió volver. La mayoría de las personas que se van, que no quieren saber nada de Dios, es porque tienen algo en su mente. Satanás les pone ese pensamiento en la mente, que tú no mereces el perdón. Tus pecados son tan grandes que si tú entras aquí, esta iglesia se va a quemar. O sea, puede ser un pensamiento, ¿verdad? Yo vengo a decirte hoy, la palabra del Señor nos enseña a nosotros que si nos humillamos, le pedimos al Señor que nos perdone, Él va a sanar nuestra tierra, Él va a sanar nuestra vida, nos va a traer perdón, nos va a dar redención. El hijo tuvo que tomar la decisión de volver. No fue fácil, pero fue necesario. Y a veces necesitamos tocar fondo para darnos cuenta de que es hora de regresar a casa. ¿Qué otra cosa aprendemos acá? Es el amor del padre. El padre no esperó que el hijo se disculpara para demostrarle amor. Corrió hacia él y lo abrazó. En la cultura judía, en esos entonces, un padre corriendo hacia su hijo era visto como un acto de humildad y amor profundo, algo que Dios hace para nosotros. Pero usualmente un hombre nunca podía correr porque era conocido, era una santidad que uno tenía que mantener. No podía correr porque si corría enseñaba his ankles. No sé cómo se dice ankles en español. O sea, yo estoy aquí pecando porque los míos se pueden ver, ¿verdad? Tobillos. Gracias. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que él no tenía problema, y esa es la otra cosa que quiero que tú sepas. Nuestro Padre Celestial, Jesús literalmente fue avergonzado en la cruz del Calvario. Significa que Dios, si tiene que pasar una vergüenza para demostrarte a ti que Él te ama, Él está dispuesto a hacerlo. Se puede ver el gran amor que Dios tiene en su vida, el gran amor que Dios tiene para nuestras vidas. El amor del Padre es grande. Y quiero decirte hoy, si estás alejado de Dios, quiero que sepas que nunca es tarde para regresar a Él. Más bien, hoy es el día para regresar. Él no está esperando para juzgarte como el mundo lo hace. No importa el tamaño de nuestros pecados. Más bien quiero decirte que en los ojos de Dios todos los pecados son los mismos. Pero toma la decisión de correr hacia el Padre. ¿Qué tipo de hogar? Es la otra pregunta. ¿Tenía preparado el Padre? Muchas veces nos hacemos la pregunta, ¿por qué será que el hijo se fue de la casa? ¿Se fue porque, por rebeldía? ¿O será que el hijo se fue de la casa porque había gato encerrado en la casa? No sé, no lo podemos especular. Perdón, no hay ninguna prueba. Pero según lo que Jesús se refiere es que el joven se puso rebelde. Pero muchas veces con nuestros jóvenes, aquí lo que sucede es que muchas veces los jóvenes ven la hipocresía que sucede en las casas. Tienen padres que vienen aquí, levantan sus manos, lloran en la presencia del Señor. Cuando salen de las puertas de la iglesia son dos personas totalmente diferentes. Quiero que sepas algo. Tus hijos están mirando. Tu relación con Dios aquí en la iglesia no es lo más importante. Tu relación con Dios afuera de la iglesia es lo que es más importante.
cómo te comportas afuera de la iglesia, tus hijos lo miran. Porque aquí pues hay reverencia, estamos escuchando, nadie se está durmiendo. Bendiciones, hermano, bendiciones, Dios me lo bendiga, saludamos a todos. Pero cuando estamos afuera, ¿saludas a las personas o los maltratas o los insultas? Y después cuando escuchamos que nuestros hijos dicen una mala palabra, ¿de dónde aprendió este muchacho? Los estoy exhortando con amor. Quiero que sepas que tus hijos te miran. Quiero que sepas que sí, es bueno si eres un padre que provee, una madre que provee. Eres un padre y una madre que siempre pone pan. Cuando digo pan es comida en la mesa. Pero la vida no solo se trata de eso. Para el Día del Padre tuve el privilegio de predicar. ¿Y cuál fue el mensaje que estábamos dando? ¿Qué es lo que estaba compartiendo? Padres, ustedes son los sacerdotes de esas casas. Es que yo no soy pastor. No tienes que ser pastor para ser un sacerdote en la casa. Es tu responsabilidad de que tus hijos tengan una relación con el Señor. Es tu responsabilidad de sentarte con tus hijos, leer la palabra del Señor. Y un niño mocoso que ni tenés niños, me está diciendo usted ahorita. Eso es lo que yo aprendo de mis padres. Mire, yo a la edad de 10 años, 8 años, no sé, posiblemente 8, ya cuando uno comenzó a aprender a leer un poco más mejor, mi papá me levantaba a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. Eso sí, me tenía un cafecito preparado y un pan. Me decía, tenés 30 minutos para alistarte, para irte a la escuela, que comenzaba a las 7:40, porque primero tenemos que hacer nuestro devocional. 4 capítulos en 1 hora. Y después había un libro donde teníamos que escribir cuál fue el rema que aprendimos de cada capítulo, cuál fue la aplicación y después orar. No solo me enseñó a ser hombre, pero me enseñó también a ser una persona que le temía al Señor. Esas son las enseñanzas que yo las voy a aplicar en mi vida. Más ahora que pues voy a ser papá. Ese sentarme y asegurarme que mis hijos también tengan esa relación con Dios. Lo más difícil, lo más bonito son pocas las personas que quisiera ser como mi papá, honestamente. Mi papá le puede leer un capítulo de la Biblia y le saca todo. Yo necesito una Biblia de estudio para poder entenderlo. I think we connect, right? It's just no tenemos esa chispa nosotros. Bueno, I don't want to put words in your mouth. ¿Verdad? Hay personas que la agarran así, hay otras personas que no. Yo, como siempre fui un poco lento para aprender cosas, aún cuando tiene que ver con producción o cuando tiene que ver con música, yo le digo a los muchachos, ¿cómo les enseño yo a ustedes, muchachos? ¿Con paciencia, con amor? ¿O como si fue un militar? No, con paciencia, con amor. Y le digo, ¿y por qué le están gritando ustedes a los pobres novatos aquí en producción? O sea, y lo explico de esa misma manera. Hay personas que necesitan que alguien les agarre la mano para que puedan aprender acerca de la palabra del Señor. Si alguien le pide ayuda a padres o líderes acá, si un discípulo le dice, oye, podemos reunirnos a estudiar la palabra, no los maltrate, más bien que le dé alegría saber que por lo menos alguien lo está mirando con ojos, admirándolo a usted. No se preocupen, Alvin predica mañana y este muchacho tiene palabras. Yo aquí estoy regañándolo a ustedes. ¿Qué tipo de hogar es el que había preparado este padre? Yo creo firmemente que obviamente es diferente para todos. Según Lucas capítulo 15, el problema fue el hijo. Pero posiblemente si hay un padre aquí que tiene un hijo que se fue de su casa, que se fue de su hogar, puede ser que el problema es usted. Y le pedimos al Señor, Señor, quiero que nuestros hijos regresen a casa. Señor, te pido que esos discípulos regresen acá. Ok,
pero quieres que regresen al mismo tipo de lugar, al mismo hogar. ¿Por qué no también haces cambios en tu hogar? Si antes le dabas un 90% al Señor, ¿por qué ahora no le das un 120% al Señor? ¿Por qué no lo buscas a través de la oración, a través de la palabra, a través de los ayunos? Yo bromeo aquí y digo que no me gusta ayunar, hermanos. Cuando tenemos que ayunar, ayunamos. Solo que cuando entregamos el ayuno, también lo entregamos bien. Hay que balancear. ¿Qué tipo de hogar es que tú estás preparando para que ese hijo regrese a casa? Líderes, ¿qué tipo de hogar estamos preparando nosotros para que esas ovejas que se han perdido puedan regresar? ¿Vamos a ser las mismas personas impacientes? ¿Vamos a ser las mismas personas que maltratan a las personas, que no tenemos corazón? Tenemos que tener ese mismo corazón del Padre. Somos buenos para señalar a las personas. Somos buenos para decirle, oh, porque tú pecaste, no tienes permiso de estar acá. Sí, está bien. Creo que si alguien cae en pecado, pues necesita un tiempo para restaurar a esa persona. Pero si los alejamos, we marginalize them. Hermanos, de esa misma manera que en la cual tú estás tratando a esa persona, no te sorprendas cuando Dios te trate de esa misma manera. Es por eso que si leemos Mateo capítulo 6 versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. De la misma manera que tú perdonas a alguien, es de la misma manera que el Padre Celestial te va a perdonar a ti. No se canse de perdonar. Un poco de todo estoy hablando, yo creo, ahorita. Pero la verdad es que como padres, tú eres ese ejemplo para tu hijo. ¿Por qué aprendí a poner a Dios en primer lugar? Obviamente la palabra lo enseña, mas buscad primeramente el reino y su justicia, y el resto de las cosas serán añadidas. Pero también vi un padre y una madre que nunca ponían complaints. Mis padres apenas comenzaron a ser pastores hace 17 años. Tengo 28. Significa que solo por the last 17 years of my life I've seen them as pastors. Pero antes eran miembros, eran líderes de otra iglesia también. Y era la misma disciplina, se entregaban ellos a la iglesia, al ministerio de la misma manera. Obviamente ahora un poco más porque son pastores. Pero aún cuando no teníamos que estar en la iglesia, los lunes teníamos discipulados, ¿se acuerdan ustedes en el teatro? Nosotros no teníamos que estar ahí, pero ahí estábamos todos. Los miércoles a veces tenían escuelas de liderazgo, ahí estábamos nosotros. Corriendo en el lobby por lo menos, ¿verdad? Pero ahí estábamos. Aprendimos a poner a Dios en primer lugar. Hay padres que a veces cuando miran cosas que están pasando en la juventud aquí en la iglesia, porque no es una iglesia perfecta, me preocuparía si fuera una iglesia perfecta. Porque la gente es bueno para señalar las cosas malas de la iglesia. Pero cuando otras iglesias vienen a pedir ofrendas, ahí sí, oh Dios, usted les ha dado el don de ser dadivosos. Pero bien, cuando miran aquí que alguien está o algo está sucediendo, son buenos para criticar al pastor. Son buenos para criticar al altar. ¿Qué es lo que hay que hacer, hermanos? Usted tiene que ser un ejemplo. Ser ese ejemplo para sus hijos. Asegúrate que tus hijos te admiren a ti y no a otras personas. He tenido la oportunidad de conocer varios pastores en mi vida. Estamos almorzando hoy y mi papá estaba diciéndole a Alvin, Dios ha puesto una palabra en ti que no la ha puesto en mí. Dios ha puesto una palabra y comenzó a nombrar ciertos pastores que Dios no la ha puesto en mí. He tenido la oportunidad de compartir con varios pastores, pero para mí mi papá es el top, porque lo conozco, veo su vida. Somos tipos de un hombre que si lo tiene que entregar todo por el ministerio lo hace, lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Es un ejemplo para mí, así como lo es para usted.
Pero ¿qué tipo de hogar construyó él? Yo la única vez que me dio, no es que le quería esconder, fue el accidente, el famoso accidente de Las Vegas. Que el primer chambroso fue Jefferson, son bromas. Son bromas. Jefferson fue un buen hermano y a la misma vez un buen hijo. Pero mi papá siempre ha hecho todo lo posible de asegurarse que él sea una persona en la cual yo he cometido un error que me pueda acercar a él. Él cuando verdaderamente lo dice: hermanos, si estoy aquí para levantar a sus hijos, si estoy aquí para levantar a ustedes, ¿cómo no lo voy a hacer para mis hijos? Como hijo, eso a mí me levanta el ánimo, sabiendo que tengo un padre que aún a pesar de mis errores siempre está dispuesto a levantarme. ¿Tus hijos pueden decir lo mismo de ti? Ahora, y no solo mi papá, obviamente detrás de un hombre hay una mujer fuerte también. Una mujer que ha tenido que aguantar el temperamento no solo de mi papá, sino de sus 3 hijos también, porque los 3 somos hijos de Abraham. Pero siempre cuando había una corrección en casa, cuando mi papá me corregía, en la noche había un cafecito, un té y un pan. Ya cuando comenzó a cuidarse ella, frutas en la mesa para decirme por una hora cuál fue el problema. Entendé a tu papá, hijo, me decía. Entendelo. Un día lo vas a entender. Hermanos, después de 3 meses de casado le dije: mami, entendí por qué usted me decía eso. Mire, y no digo 3 meses porque después de casado, no de problemas con mi esposa, sino que ya pues 3 meses ya viviendo independientemente. O sea, ya uno se da cuenta de: ya sé por qué él decía esto. Ya sé por qué mi papá se enojaba cuando dejamos las luces encendidas y todos en la sala. Uno lo va entendiendo. ¿Qué tipo de hogar estás construyendo para tus hijos? ¿Cómo es que crear un hogar listo para recibir requiere trabajo intencional, amor y la gracia de Dios? No es suficiente con desear que vuestros hijos vuelvan o que esas ovejas perdidas vuelvan, sino que debemos de hacer un esfuerzo activo para que nuestro hogar sea un lugar donde se sientan seguros y aceptados. ¿Y cómo es que lo podemos hacer? 1, según la palabra, la comunicación amorosa. Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Las palabras amables y llenas de gracia pueden calmar una situación difícil y ayudar a construir puentes, mientras lo que las palabras duras solo crean barreras entre nosotros y nuestros hijos. Y no solo nuestros hijos, sino con las personas en general. ¿Qué es otra cosa? Demostrar perdón. El padre tuvo que perdonar a su hijo, le importó. Y esto es lo más difícil y enfocándome un poco más, ¿verdad? En eso, el perdón. Muchas veces dejamos que nuestro orgullo y nuestro ego detenga una sanidad integral en la vida, no solo de nosotros, sino de la persona que nos está pidiendo perdón. Porque por nuestro orgullo no queremos perdonar. Y usted prefiere vivir 30 años con la misma ira, con el mismo enojo. Digo 30 años, ¿verdad? Porque pues 30 años son bastantes. Y no seguir perdonando. Usted me puede decir: pero usted no sabe lo que me hicieron. Lo mataron, hermanos. Solo falta que me diga: solo eso faltó, Anderson. Hermanos, tenemos que perdonar. De la misma manera que ustedes perdonan, así van a ser perdonados. El perdón es esencial en cualquier relación, especialmente entre padres e hijos. Si los hijos se sienten que serán juzgados por sus errores, tienen miedo a regresar. Porque es que puedo contar y sé que puedo contar con mi papá. No lo digo porque estoy acá, yo se lo digo a ellos, se lo digo a todos los jóvenes, se lo digo a los padres cuando tenemos que dar consejería también. Porque eso fue lo que él construyó. Lo he dicho muchas veces, mi mamá creció en una casa donde había amor.
Mi abuela, mi abuelo eran amorosos, mi papá posiblemente no. Pero hermanos, cuando tú tienes ese encuentro con el Señor y abres la palabra, ahí es donde emprendes ese amor. Yo no le beso a mi hijo porque pues yo soy hombre. No sea cabezón, hermano. Hijos, no, yo no le beso a mi papá, no le doy un abrazo porque I'm a man. Ajá, y cuando esté muerto en el ataúd, ahí le vas a dar un beso. ¿De qué te sirve? Ya cuando lo están sepultando, ahí te vas a tirar. Ay, papá, mamá. En vida hay que hacerlo. En vida hay que demostrarlo. Pero todo eso, ¿cómo comienza? En casa, con ustedes, padres. Demuéstrenle a sus hijos qué es amar. Tengo un amigo que tiene 4 hijas y está esperando la quinta. No, quiere un hijo, pero me dice, Andy, es que yo creo que... Yo miro a la pobre esposa, le digo, bro, ya la vas a matar, le digo yo. No, es que el niño tiene que salir. Y un muchacho que se ha esforzado y ha hecho todo lo posible de sacar adelante a su familia. Y él dice, yo me esfuerzo porque quiero que mis hijas, ese sea el ejemplo que les pueda servir a ellas cuando tengan que buscar un futuro esposo. Un hombre que las ama, un hombre que las trate bien. Padres, sean ese tipo de padre también. Que sus hijas no tengan que ver a alguien que sea menos que usted. Tienes que por lo menos llegarle a los tobillos de mi papá, o si no pasarle para que sea un buen candidato como futuro esposo. Igual con los hijos. Pero todo eso comienza en casa. ¿Qué tipo de hogar estás construyendo tú? Un lugar, una casa tóxica donde solo hay enojo y pleitos. Un lugar lleno de amor, lleno de gracia y del favor de Dios. Y nunca es tarde. Si tú dices, mira que honestamente mis primeros años I didn't do a good job, quiero que sepas que nunca es tarde para comenzar a construir esa casa de acuerdo a la manera que Dios quiere que la construyamos. Tenemos que demostrar perdón. Tenemos que crear un ambiente en la casa de oración, de palabra. Siéntate con tus hijos. Lee la Biblia, estudia la palabra. Vaya, usted puede decir, es que hermano, yo cuando leo la Reina Valera no la entiendo. Pues lea la Nueva Traducción Viviente. Lea la traducción lenguaje actualizada. Hasta la católica lea, no son bromas. Bueno, aunque los católicos fueron los que usamos la Reina Valera nosotros. Pero usted puede decir, es que yo tampoco no le entiendo, hermano. Ok, comience con, hay algo que se llama baby steps. Comience orando por sus alimentos. Me va a decir que nadie come aquí. Si aquí veo candidatos para el ejército de los gordos acá. Siente con sus hijos. Comiencen de esa manera. Oren antes de comer. Oren antes de irse a sus trabajos, a sus escuelas. Oren antes de dormir. Que sea eso. Que puedas crear ese ambiente, ese estilo de vida en tu casa. Conocemos a un joven nosotros, muy cercano a nosotros. Viene de una familia posiblemente papá, mamá se divorciaron. La mamá, una mujer guerrera que se esfuerza para sacó adelante a sus hijos ella sola. Le ha costado posiblemente con su hijo. Muchacho de vez en cuando viene a la iglesia. A veces enojado llega. Le gusta cómo mi papá grita y se mueve. Y cuando yo predico me dice, bro, necesitas ese fuego, me dice. Espérate, le digo, estoy gordo. Cuando rebaja y me voy a mover un poco más. Pero ese muchacho, a pesar de todos sus errores, antes de comer, cuando salimos con él y otros amigos a comer, ese muchacho nos tiene, las oraciones de él son como de 10 minutos. Te doy gracias, Señor. Cuando entra al restaurante, le pide el nombre a todos los que están cocinando, a todos los meseros y a las meseras, y ora por ellos. ¿Pero por qué? Porque su mamá le enseñó.
Posiblemente nunca se sentó a leer la palabra, pero le enseñó a orar. It's the little things that count. Tenemos ese testimonio que cuentan cuando estaban en otra nación, iban a firmar una ley donde iba a ser ilegal, no sé si era llevar las Biblias a las escuelas, no sé qué era. Y el último juez, no podían llegar a acuerdo antes de firmar la ley, el congresista, perdón. Los jueces no firman leyes. Y no podían llegar a un acuerdo. Y el último congresista sale, enciende un cigarro y comienza a fumar y escucha 3 viejitas que se pusieron a cantar: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. Dice que él se puso a llorar. Vaya, la mamá posiblemente no le enseñó a leer la Biblia, nunca se sentó a orar, pero sí se ponía a cantar esos coritos, esas canciones bien bonitas que se cantaban antes. Esa fue la convicción para que él no firmara esa ley. Son las cosas pequeñas, las semillas pequeñas, como esa semilla de mostaza, que es pequeñita, pero cuando crece se vuelve en algo grande. No pierdas, si es para Dios, hazlo más fuerte. No pienses que traer a tus hijos a la iglesia, que leer la Biblia con ellos es pérdida de tiempo. Ellos se van a acordar de eso. Y puede ser que sí se salgan de los caminos del Señor, pero cuando sean viejos se van a acordar. Yo me acuerdo cuando mi mamá me llevaba a esa iglesia. Yo me acuerdo cuando mi papá se sentaba conmigo y orábamos antes de comer. Yo me acuerdo cuando mi mamá posiblemente no cantaba las canciones que pegan ahora, pero cantaba esas canciones de adoración. Son las cosas pequeñitas que cuentan. Te motivo en esta noche a que decidas construir ese hogar. Vaya, si quieren me les pongo un poco más profético. Construyan ese altar en su casa. Toma la decisión hoy. ¿Qué es lo que estás construyendo en tu casa? ¿Un hogar lleno de enojo? ¿Un hogar lleno de palabras incorrectas? Tus hijos ven todo lo que tú haces. Si eres un papá mañoso, que le sos infiel a tu esposa y estás en el carro con tu hijo y te pones a ver las mujeres, tus hijos lo están mirando, no te sorprendas si ellos también en un futuro tienen un divorcio como tú. Si eres una mujer que sos chismosa, que le cuentas todos los problemas en tu casa, toda la vecindad, no te sorprendas cuando tu hija sea de esa misma manera. Pero si eres un hombre y una mujer de Dios, un padre y una madre de Dios, que pone a Dios en primer lugar, ¿qué es lo que vas a hacer? What are you going to be raising? ¿Qué vas a estar levantando? ¿Qué generación vas a estar levantando? Y sí, vas a fallar muchas veces, pero lo hermoso es que tienes a un Dios que no te va a dar la patada, sino que te va a extender la mano y te va a levantar. Regresa a casa. Toma la decisión de levantarte y cánsate del lugar donde tú estás. Se lo digo a las personas que posiblemente no están viviendo bien con el Señor. Tú no fuiste creado para apacentar cerdos. Y no quiero sonar como un predicador de la prosperidad también, pero quiero decirte que fuiste creado para estar sentado en la mesa de un rey. Esa es la promesa que Dios tiene para tu vida. Toma la decisión. Construye ese altar en tu casa. Y si se los tengo que decir por los últimos 5 minutos que me quedan, se los voy a decir, pero es para que ustedes se pueda quedar en sus cabezas, en sus mentes, en sus corazones. Construye ese altar en tu casa. Nunca es tarde. Nunca es tarde para comenzar algo. Posiblemente los últimos 60 años de tu vida no fueron
no se los dices al Señor, pero lo que cuentan son los últimos años que tú tienes. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Tus hijos, tus futuras generaciones dependen de esa acción que tú vayas a tomar. Y yo sé que no es fácil. Muchas veces la vida nos da por todos lados. Pero quiero que sepas que si no lo haces por ti, por lo menos hazlo por tus futuras generaciones. Yo soy un resultado de una decisión de un hombre que decidió darle su vida al Señor. Antes de que el bebé estuviera en el vientre de Stephanie, nosotros siempre orábamos: Señor, queremos 2 niños, un niño y una niña. El niño va a ser un pastor igual a su abuelo. La niña va a ser una adoradora igual a su abuela. Declarándolo. Ahora nuestras oraciones van a ser para my grandchildren. Qué lindo sería que un margen, porque ese era su nombre antes, tomó la decisión de seguir a Cristo, de entregarle su vida al Señor. Y debido a que él dejó que el Señor cambiara su vida, todos aquí somos bendecidos por esa decisión. Toma la decisión. Vive una vida correcta. Jóvenes, tú puedes decir: pero yo no tengo esposa, no tengo esposo, no tengo hijos, quiero disfrutar la vida. Sé sabio. El hijo pródigo pensaba de esa misma manera. Oh, I got a long life. Oh, I have enough money. Pero cuando tocó fondo, yo, por la gracia de Dios, y creo que una de las cosas que aún hablábamos con Alvin, nuestras conversaciones son de 3-4 horas muchas veces. Y una de las razones, a mí me costó bastante, que el Señor ha estado trabajando en mi vida bastante, es acerca del perdón. Y cuando digo el perdón, no perdón a alguien que me ha lastimado, sino que soy bien celoso del altar. Porque yo sí me entregué de completo cuando mis pies tocaron a la edad de 16 años el altar y me dieron un micrófono. Sabía que ya mi vida no era para estar bromeando o jugando al evangelio. Les abrí mi corazón hace un año. Mi temor no es pararme aquí y predicar lo que la palabra dice que tengo que predicar. Estoy dispuesto a morir por el evangelio. Estoy dispuesto a perderlo todo por el evangelio. Más bien se los digo, carreras las he perdido por el evangelio. Eso no es lo que me da miedo. Lo que me da miedo es fallarle a Dios. Les abrí mi corazón hace unos meses, hermanos. Si fuera por mí, yo quería ser, ¿qué quería ser yo antes? Rockero. Ya tenía el nombre de mi banda también. ¿Quieren saber? No, les gusta el chambre, ¿verdad? No se los digo. Si fuera por mí, estuviera tatuado, hermanos. ¿Usted sabe por qué no lo hago? Porque sé que hay jóvenes que lo miran a uno. Hay ojos que nos están mirando. Mi temor es fallarle a Dios, es fallarle a la iglesia. Por eso que le digo, hermanos, oren por nosotros. Nosotros somos humanos también. Pasamos por las mismas tentaciones que usted las pasa, si no peor. En las redes sociales. Cuando estaba soltero nadie me ponía atención. Ahora que estoy casado, cuando estaba soltero no me salía nada de oportunidad. Ahora que estoy casado, y entre más uno se va entregando a la palabra y le va diciendo: Señor, tú eres primero, tú eres mi ancla, más fuerte se pone la cosa. Por eso le pido, ore por nosotros. Ore por estas 2 personas que están aquí, estos padres de esta casa. Tenemos que
Tenemos que poner a Dios en primer lugar. Construye ese altar en tu casa. Construye ese altar en tu casa. Duérmete hoy diciendo: tengo que construir ese altar en mi casa. Tengo que edificar ese altar en mi casa. Lo hago por mis futuras generaciones. Lo hago por todas esas generaciones que van a venir después de mí. Nunca es una pérdida servir al Señor. Satanás te va a decir eso todos los días. Vas para la iglesia, vas para la célula, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Porque eso es lo que el enemigo quiere, desenfocarte. Ponte sobre tus pies.